Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hablemos hoy de plugin del desarrollador Hornet Plugins de Italia. Vamos a hablar hoy de Planar, que es un plugin de clipping, ellos dicen que de muy alta calidad, pensado claramente para ese control dinámico, controlar esas trascientes en sonidos percusivos, quizás también porque no experimentar con el mismo en mezclas. En este vídeo quiero mostrarte a detalle cómo está constituido entonces esta herramienta y claramente escuchar los resultados que podemos obtener con el mismo. Así que pasemos a pantalla para que conozcamos y escuchemos un poquito Planar de la gente de Hornet Plugins. Y esta es la interfaz de usuario entonces del Hornet Planar. Es escalable, esquina inferior derecha, arrastramos y hacemos más grande. Parece que tuviese un pequeño boost allí para poder visualizar. O sea, no se ajusta el texto a una escala menor, se desaparece. Pero ya puedes ver que en la parte inferior podemos nosotros cargar preset, guardarlos nuestros literal, ¿ok? De forma literal. ¿Qué tenemos o cómo funciona mejor este plugin? Este Hornet Planar se centra en la manipulación directa de la forma de onda del audio, ¿ok? Cuando una señal de audio entra en el plugin, este monitorea constantemente su nivel. Nosotros podemos establecer un nivel máximo de amplitud al que vamos a llamar ceiling, que lo tenemos acá en la parte superior. Cualquier parte de la señal que intente superar este techo será recortado. Y la magia del plugin reside en cómo realiza ese recorte. Primero, hace lo que se conoce como función de transferencia, que es el corazón del plugin. Se visualiza como un gráfico, que lo tenemos en la parte central, donde el eje horizontal representa entonces el nivel de entrada y el vertical la salida. Podemos manipular dos parámetros clave en esta curva. El ceiling o techo, que lo tenemos nosotros acá, que nos permitirá definir el punto exacto donde comienza el recorte, pero también tenemos la rodilla o nid, que la tenemos acá. Con esto definimos la suavidad de la transición hacia el recorte. Una rodilla dura, por ejemplo, así, crea una esquina afilada de la curva, podrás verlo aquí básicamente, resultando en lo que se conoce como hard clipping, ¿ok? Agresivo e instantáneo. Y es ideal para controlar picos de forma transparente. Mientras que una rodilla suave, que es esto que estás viendo acá, esta curva un poco más delicada, redondea pues esas esquinas introduciendo una saturación gradual a medida que la señal se acerca al techo, lo que añade color y armónicos de forma más musical. Pero también tenemos sobre muestreo el famoso oversampling que no puede faltar y lo tenemos por acá. Es en automático, pero también tenemos máximo 256x. Eso es una locura. ¿Y por qué ese valor tan alto? Recordemos que el proceso de clipping por su naturaleza genera nuevos armónicos. Si esos armónicos superan la mitad de la frecuencia de muestreo del proyecto, el límite Nyquist, como se le llama, se produce un artefacto digital indeseado llamado aliasing, ¿ok? Que suena como una distorsión metálica y desagradable. Para evitar esto, Planar aumentó, o mejor, la gente de Hornet Plugin en Planar aumentaron internamente la frecuencia de muestreo hasta 256 veces el original. Por ejemplo, si trabajas a 44.1 kHz, típico calidad CD, Planar lo que hace es que puede procesar el audio internamente a más de 11 MHz, ¿ok? Y eso asegura que cualquier armónico generado por el clipping quede muy por encima del rango audible humano y al valor a la frecuencia de muestreo original. El resultado pues es limpio y libre de aliasing, por lo menos teóricamente. La ganancia de entrada, controlamos el nivel de ganancia de la señal que entra al plugin. Aumentar este valor empuja más la señal contra el techo, provocando más clipping y saturación, ¿ok? Pero también tenemos un parámetro que se llama Link IO. Desde aquí lo habilitas o inhabilitas. Y básicamente conecta los controles de entrada y salida. Lo estás viendo allí. Están compensados, ¿ok? Si subimos entonces la ganancia de entrada, se disminuye la salida y viceversa. Compensación automático. Si lo desvinculo, puedo jugar con la ganancia de entrada independiente a la ganancia de salida. Claramente el ceiling pues es el techo, que establecemos el nivel máximo que la señal puede alcanzar. Cualquier pico por encima de este valor será recortado. Los valores para fases positivas y negativas de la onda pueden ajustarse de forma independiente o enlazarse para un clipping simétrico. Bastante interesante. De hecho, lo tienes acá para jugar entonces con valores independientes para cada uno. Pero también tenemos la rodilla, que es esta de acá. Nos va a permitir definir la forma de la transición hacia el clipping. Un valor bajo que sería duro crea un recorte abrupto, ¿ok? Un valor alto que sería suave, pues crea una transición más gradual y una saturación más musical. También podemos ajustar de forma independiente para las fases positivas y negativas, simplemente haciendo esto o desvinculando y haciendo esto, al igual que acá. Desvinculas y haces esto y haces esto. Claramente medidores de niveles de salida que no pueden faltar. Nos vamos a visualizar el nivel de audio ya procesado y enfrente pues los niveles de audio de entrada, ¿ok? Hay una función delta que tenemos acá, desde aquí lo puedes habilitar y es una herramienta de diagnóstico crucial realmente, ya que cuando la activamos solo se escucha la diferencia entre la señal original y la señal recortada, es decir, únicamente la parte de la señal que está siendo afectada o eliminada por el clipper.
y es extremadamente útil para evaluar el impacto y el carácter del clipping que estamos haciendo, que estamos aplicando. Y desde aquí bypasseas o no la herramienta, ¿ok? Y eso es en términos generales lo que tenemos en esta herramienta entonces para configurar, manipular. Vamos a mirar algunos casos o ejemplos de uso en donde este planner cobra entonces significado en términos de uso dentro de un proyecto, en este caso de audio. Y el primer caso de uso sería saturación creativa en un bus de batería. El objetivo sería añadir pegamento, cohesión y carácter armónico a un grupo de pistas de batería para que suene más potente y cohesionado. Las pistas serían un hi-hat de forma independiente, el kit y la caja. Ok, todas van a un grupo y dentro del grupo está el planner como tal. Entonces, simplemente insertas este plugin en el bus de las baterías. Aquí no necesitamos un sobremuestreo, un oversampling tan extremo. Podrías experimentar con valores, por ejemplo, entre 16 y 32x para tener como una referencia básica y no consumir tampoco un exceso de recursos del sistema. El scaling vamos a bajarlo de forma un poco más agresiva, por ejemplo a unos menos 6 decibeles podemos irnos, o alrededor de menos 6 decibeles, puede ser más o puede ser menos dependiendo del carácter de la batería que tengas y de lo que estés buscando específicamente. Podemos aumentar el valor de la rodilla para obtener una curva de saturación más bien suave y redondeada, entonces eso simplemente lo subes para obtener esta curva. Te reitero, lo ideal es hacer esto a medida que vas escuchando la referencia que tengas y vas haciendo los ajustes pertinentes. Y ajustamos claramente la señal de entrada para empujar la señal de la batería y lograr entonces ese carácter entonces tipo pegamento, tipo glue. Podemos utilizar el delta, evidentemente, para que escuchemos exactamente qué armónicos y distorsiones estamos añadiendo. Y eso nos va a ayudar a afinar el sonido para que sea musical y no un simple ruido. De hecho, podemos hacer los ajustes con el delta activo e ir escuchando específicamente lo que estaríamos añadiendo. El resultado, pues tendríamos teóricamente una batería con más cuerpo, más armónicos, una sensación que todos los elementos bombo, caja, hi-hat están pegados y suenan como una unidad. Escuchemos un poquito entonces aquí a nivel experimental lo que podríamos obtener. Ahora, no solamente para lograr esa cohesión, sino que si quieres realmente agregar saturación y distorsión, podrías desvincular el techo o la rodilla y jugar entonces con valores distintos en cada uno de esos casos y vas a obtener unos resultados distorsivos bastante particulares. Vamos a escuchar entonces lo que podemos lograr haciendo ese tipo de ajustes aquí de manera rápida. También te puedes apoyar visualmente en este medidor de reducción de ganancia que tenemos acá, que también sirve como referencia, complementando lo que escuchamos evidentemente. Y el siguiente caso de uso, imagínate que quieres aumentar la sonoridad en un Busmaster, el Loudness como tal. Entonces queremos subir el volumen percibido de una mezcla final de forma transparente sin aplastar la dinámica como lo haría un limitador muy agresivo. Podemos colocar entonces este plugin como último plugin en tu cadena de masterización. Establecemos el oversampling alto. Aquí se podríamos jugar con un 256, por ejemplo, para garantizar la máxima calidad y eliminar efectos de aliasing. Podemos jugar con el scaling, pero aquí con valor bajo. Puede ser valores de menos 3, menos 0,3 decibeles o máximo te puedes ir a un menos 1, por ejemplo. También podrías irte directamente para evitar picos digitales reales, los famosos true peaks. La rodilla puedes jugar con valores suaves, transicionales, pero lo ideal sería una rodilla dura para que el recorte sea lo más preciso y transparente posible, ¿ok? Y claramente aumentar gradualmente el nivel de entrada para que observemos en el Clipper Mirror acá cómo se empieza a recortar únicamente los picos más altos de la mezcla, por ejemplo los golpes de la caja o el bombo si los tuviese, o si hay una guitarra quizás allí con púas tocada, y también detectará esos pequeños picos, esos pequeños trascientes, y resultados teóricamente sería una mezcla que sonaría más fuerte y densa, pero conservando gran parte de la pegada y su dinámica original, ya que solo se han afectado pues las puntas de los trascientes como tal. Siempre tienes el delta para escuchar la diferencia, ¿ok? Y tener ajustes precisos de cuánto nivel de ganancia estarías aportando a la señal. Escuchemos un poquito entonces el resultado.
Y acaba de escuchar y ver en acción entonces esa herramienta bastante particular, bastante interesante, su versatilidad y los resultados que nos brinda. ¿Quieres probarla de primera mano? Te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes acceder al trial del mismo. O si quieres adquirirlo, los plugins de este desarrollador suelen ser bastante económicos realmente. El link en la descripción. Yo con esto cierro. Si la información compartida te fue de utilidad en alguna medida, hazlo saber a través del feedback. Deja tu comentario qué te ha parecido entonces esa herramienta. Si la información te fue útil claramente, también deja tu like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Recuerda que es gratis. Activa la campana para que te notifique cuando publique contenido nuevo y mantente atento al canal. Nos reencontramos pronto en una nueva revisión. Por ahora te comparto un par de vídeos más por acá, herramientas que pueden ser de utilidad en el mundo de la producción musical in the box. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.